El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Tomado de San Marcos capítulo 6, versículo 14. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por sus cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y lo juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Esta es palabra del Señor. Esta palabra yo los invito a que pongan atención. Hay varios mensajes en un mensaje central. Y en los mensajes no nos podemos equivocar, porque aquí hay unas especies de mensajes subliminales muy peligrosos. El primero es el tema de la resurrección, porque en tiempos seguramente de Jesús, de Herodes, de San Juan, y en estos tiempos piensan que como en la reencarnación o en una resucitación, en una aparición de ángeles, pero hay un enredo porque nosotros, dice la carta a los Hebreos, morimos una sola vez y después el juicio. Entonces, si una persona lee esto se puede como asustar. Bueno, en el Medio Oriente, por allá la cultura india piensa en la reencarnación. La nueva era también piensa en que uno se muere y vuelve a nacer. Eso es falso. Y eso lo decía Herodes. ¿Será que Jesús es como la resurrección de San Juan Bautista? Entonces miren que una confusión grande, no era pequeña, y ya lo dice la palabra. Entonces, dice también acerca de qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó con Juan Bautista? Sucede que Herodías perseguía a San Juan Bautista, lo perseguía. Entonces, el punto es la persecución contra los buenos por causa del pecado. Entonces, persecución es otra palabra, contra los buenos. San Juan Bautista, que decía: no le dice a usted, querido Herodes, lo que está haciendo. Usted está en pecado, está en adulterio. Usted no puede hacer eso. Entonces comienza una persecución. Y esta mujer, persiguiendo a
San Juan Bautista encontró un motivo, atención, encontró un motivo. El motivo, la razón o el evento fue el cumpleaños de este rey malo, de Herodes. La interpretación de muchas personas es o cumpleaños, muerte de San Juan Bautista, conclusión, los cumpleaños son malos. No tiene nada que ver el cumpleaños con la muerte de San Juan Bautista. ¿Se están entendiendo? Hagan así. Siquiera muevan la cabeza. Bueno, pero muchos dicen no podemos celebrar cumpleaños en nuestra secta porque es pecado con el tema de San Juan Bautista. Eso es no conocer la palabra de Dios. El cumpleaños fue un evento, fue algo circunstancial. Porque entonces usted como católico celebra un cumpleaños y dicen esos testigos de Jehová que es pecado. No es así. Por eso ellos no conocen la palabra de Dios. Ellos la leen, se la aprenden de memoria y el pastor les dice qué es lo que tienen que repetir, como loros verdecitos. No es así. Entonces el objetivo era el pecado de Herodías contra San Juan Bautista. Muy bien, hasta ahí vamos. Y sucede otro tema también muy importante. Herodes comete el peor error de su vida. Le promete a esta joven que está danzando la mitad de su reino. Pero el problema está en lo siguiente. Le prometió el reino, pero ¿cómo se le ocurre asesinar a un hombre bueno, a un hombre justo? Entonces, ahí también hay una falla. ¿Por qué mató a este hombre bueno que decía la verdad? Y entonces, ahí es donde está una palabra también que es, y que todos conocemos, se llama el respetos humanos. Por respeto humano, que por el juramento, que por los convidados, entonces mandó a matar a San Juan. Ahí está el problema. Entonces, que quede esto grabado, que quede mentalizado y que lo llevemos al corazón. Nosotros podemos ser como Herodes, por los respetos humanos. ¿Cuántos errores cometemos? Y no hacemos lo que Dios quiere por respeto humano. Y los católicos, por ejemplo, les da pena predicar, les da pena visitar a los otros hermanos. Y todo es una razón y una circunstancia, y les puede más el pecado. Entonces, Herodes mató a San Juan Bautista, y nosotros en nuestro corazón podemos estar matando la verdad. Y Jesús dice, claro, la verdad los hará libres, y si no tenemos la verdad, entonces no somos libres, somos esclavos del pecado por los respetos humanos. Entonces tenemos que cuidarnos de aquellos respetos humanos. Muy bien, y el pecado que se le dijo a esta mujer y a Herodes, también está en Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 1. Dice, conserven el amor fraterno, y entonces da unas enseñanzas de lo que tienen que hacer. Cuiden el matrimonio, cuidado con el dinero. Aquí hay diferentes, exponen diferentes formas para que nosotros sigamos al Señor a través de una vida en verdad, de una vida más entregada al Señor. Dice la palabra entonces, no los abandonaré, nunca te dejaré ni te abandonaré, porque el Señor es mi auxilio y nada temo. Si nosotros estamos con Dios, le hacemos caso a Dios, entonces, ¿por qué vamos a tener miedo? Estamos con Dios, no nos va a pasar nada. ¿Por qué hay tanto miedo?
Y las personas dicen, no, yo no me quiero morir, o yo no quiero, qué miedo si pasa esto, el final de los tiempos, o no sé qué, o se va a acabar esto, o qué va a pasar con el barrio, y viven miedos y miedos y miedos y miedos y miedos. ¿Qué dice la palabra? No, nunca te dejaré ni te abandonaré, pero lo importante lo dice anterior. No está diciendo, no te abandonaré, no te dejaré. Si tú eres cristiano, no te dejaré. Si tú eres bautizado, no te dejaré. Si vas a la congregación, no te dejaré. Si pagas los diezmos, no te dejaré. No está diciendo eso. Comienza en Hebreos 13, versículo 1 primero, las obras de misericordia y cumplir los 10 mandamientos. Entonces hay 10 mandamientos, los debemos saber y los debemos vivir, porque si no, ahí sí, el Señor es mi auxilio y nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Pues el hombre no me puede hacer nada, pero Satanás sí. Satanás, como dice Efesios 6, nos persigue, nos acusa, nos acosa, porque Él es el príncipe de la mentira y todo pecado es una mentira, todos los pecados. Entonces, lo que tenemos que decir es, el Señor es mi auxilio, sí, tanto en cuanto nosotros nos manejemos bien, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, Él no va a cambiar. Los infelices me perdonan. Y los que nos acomodamos a las tales cosas inventadas por hombres, porque dicen que la iglesia es inventada, que es una iglesia de hombres, que esto es una iglesia de hombres. Y la palabra de Dios dice lo contrario. Dice en la carta a los Hebreos, miren, acerca del dinero, vivan sin ansia de dinero, conténtense con lo que tengan, Y entonces, ¿qué es lo que hacen muchos grupos y movimientos? Conseguir plata. Y cuando tienen mucha plata dice, es que Dios nos ha bendecido, miren la congregación, cuánta plata hay, estamos bendecidos, Eso no dice la palabra. La palabra, lean carta a los Hebreos en el capítulo 13. Y entonces hay movimientos como Pare de Sufrir. Dice, no hermanos, si usted esta semana da a la congregación 100,000, Dios esta semana te va a dar otros 100,000. Entonces la semana entrante, hermanos, ustedes van a tener 200,000. Y cuando pasa la semana, va la pobre persona incauta donde el pastor, no he conseguido los 200. Hermana, es que usted no tiene fe. Mejor dicho, le está diciendo, monte su culto para que consiga plata. Es una manera muy velada de decir, ¿usted quiere plata? Pues monte su congregación. La de nosotros es esta, nos trae la plata. ¿Qué dice la palabra? No está diciendo eso. ¿Qué está diciendo la palabra? Dice, vivan sin ansia de dinero, conténtense con lo que tengan. Nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Pidámosle al Señor que nosotros, leyendo la palabra, podamos entender la verdad y que esa verdad la vivamos, la sintamos el poder de Dios, la gracia de Dios, nos entregamos a sus manos, como decía Carlos de Foucault. Él decía, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras. Esa palabra es poderosa y la palabra de Dios en la carta a los Hebreos lo está diciendo. Y por eso, hermanos, como Herodes, no maten la verdad.
Cuidado con los respetos humanos. Ustedes y yo sigamos a Jesucristo porque Él es nuestro Salvador. Ave María Purísima. María Santísima.